Gracias por la presentación, licenciado. Buen día de todos los participantes, colegas de lo que es la parte del área de salud. Gracias a la invitación de la licenciada a cargo de lo que es la telesalud del Hospital Carlos Monge Medrano, que nos pusimos en contacto y de parte de mi formación lo hice en la ciudad de Juliaca como algo preliminar. Siempre he querido tratar de apoyar en la información de lo que es el área de salud en Juliaca. Se me presentó el tema de qué saber de la administración de fluidos en emergencia. Es un tema bastante amplio que abarca tanto desde un punto de inicio de lo que es la reanimación hasta un punto final de lo que es el desescalamiento. ¿Ya? No es algo tan sencillo como lo podríamos ver, pero la idea es saber cuándo, cómo y dónde darlo. Más aún en un ambiente de emergencia, porque en esta área nosotros manejamos todo lo que es un paciente crítico principalmente. Un poco de introducción. Vamos a ver que en nuestra filoterapia base nosotros vamos a ver que son los cristaloides y localoides en gran amplitud. Y que vamos a ver que esta fluidoterapia en emergencia se va a basar en tres cosas: reanimar, fluidoterapia de reemplazo y de mantenimiento. No todos los pacientes abarcan estas tres cosas. Muchos pacientes van al inicio de reanimación, otros pacientes van para netamente reemplazo y otros pacientes van para lo que es para mantenimiento. Pero netamente en emergencia lo que a mí me interesa que sepan ustedes es la reanimación, ser el inicio de este paciente, el enfoque de este paciente. Y hay que tener en cuenta que los cristaloides, o en este caso los fluidos, son considerados fármacos. Al igual que el oxígeno, nosotros lo podemos usar inocuamente muchas veces, pero no es así. El oxígeno es un fármaco que así como hace un beneficio, hace un daño. Igual los fluidos, al igual que al inicio pueden hacer un beneficio al paciente, a la larga, sin saber una adecuada corrección de administración, pueden generar un bastante daño al paciente y pueden perpetuar muchas cosas y mucho daño en el paciente. Hay que tener en cuenta que nosotros, para saber cuándo administrar un fluido a un paciente, hay que garantizar que esta administración, este bolo de fluido que le vamos a dar, nos va a aumentar el retorno venoso. Nos tiene que aumentar el volumen sistólico y por ende aumentarnos el gasto cardíaco y la entrega del DO2. Este es nuestro enfoque. Si yo veo que un paciente no me va a responder a esto, no tengo por qué darle fluidos. Ahora, ¿cuándo generalmente está indicado los fluidos, la reanimación de fluidos en emergencia? En el paciente con hipoperfusión o los pacientes con shock, ya sea el shock de cualquier tipo. Siempre teniendo en cuenta algunas particulares de los tipos de shock. ¿Cómo llegamos a que este fluido va a ser este bolo que le vamos a administrar al paciente? Si es insuficiente, nos perpetúa el shock y el paciente llega a una disfunción inorgánica. Una disfunción orgánica, perdón. Y si es demasiado, generamos hipervolemia e igual manera generamos disfunción orgánica. Entonces, para yo saber mi paciente en qué situación está, si me responde, no me responde fluidos, si es suficiente o no es suficiente, tengo que saber un concepto teórico, que es la curva de Frank-Starling. ¿Ya? Acá podemos ver esta línea roja, es la curva de Frank-Starling, que es lo que es el gasto cardíaco, el retorno venoso y lo que es la presión arterial de la aurícula derecha. La mayoría de pacientes que van a venir con hipotensión, ya sea por sepsis, que es la mayor cantidad de pacientes que nosotros podemos ver, ya sea en un ambiente prehospitalario, en establecimientos de primer, segundo nivel de detención, o los pacientes con hipovolemia, que es la mayoría de pacientes que vamos a ver, en un gran porcentaje. Casi más del 70% son estos dos tipos de pacientes. Si el paciente está en esta área, nosotros vamos a ver que si le administramos un bolo de fluidos, el gasto cardíaco va a mejorar. Y la administración va a ir siendo en bolos, llegando hasta un punto donde vemos que el gasto cardíaco ya no hay variación y generamos mayor daño al paciente. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es la presión media de llenado sistémico, que esta va a ser casi igual a la presión de la aurícula de la derecha. Por ende, por diferencia de presiones, ya no se va a adecuar, ya no se va a garantizar un adecuado retorno venoso al corazón y por ende una disminución del gasto cardíaco.
sea, a la larga, si nosotros no sabemos en qué curva, en qué situación de esta curva nosotros estamos, vamos a generar un daño del paciente. Mismo concepto, la presión arterial y el volumen de retorno venoso y las situaciones que les dije. La primera situación, el paciente mejora la presión arterial en base al bolo de fluido, perdón, mejora la presión de la aurícula derecha, genera un mayor retorno venoso, genera un adecuado gasto cardíaco, un mayor gasto cardíaco. Hasta que llegamos a la situación 3 que ya les planteé, donde el paciente, por más fluido que ustedes le den, generamos mayor presión en la aurícula derecha, no garantizamos un adecuado gasto cardíaco, perpetuamos la disfunción orgánica en el paciente. Pero hay que tener otro concepto. En la sepsis, que es, como le dije, lo más común que nosotros vamos a ver en hipoperfusión, o pacientes que lleguen con hipotensión o que requieran una reanimación inicial con fluidos, van a haber 3 vías donde se va el fluido. O bien se va al intravascular, al espacio intersticial o al espacio intracelular, que hacen como un circuito. Esto va a depender mucho de la integridad de lo que es el glicocálix o el endotelio vascular, que va a verse alterado en múltiples situaciones. Una de ellas, la sepsis. Otras es pacientes politraumatizados. Pacientes con trauma, shock hemorrágico, va a haber un daño a nivel de lo que es el endotelio. Y por más yo fluido que le dé, casi la mayor parte se va a ir al espacio intersticial, se va a ir al espacio intravascular, al intracelular, perdón. Ya obviamente hay otras situaciones que disminuyen también lo que es la capacitancia venosa, como que es pacientes con daño de integridad endotelial, pacientes con bajo de infusión de volumen, una alta tasa de radiodifusión, pacientes con alteración de la presión oncótica, los pacientes que son desnutridos, pacientes con hipoaluminemia, pacientes con disminución de la presión hidrostática, pacientes que son gran quemados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es un conjunto de pacientes que nosotros tenemos que llegar a entender este fluido, qué es lo que va a hacer en él, qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo tengo que garantizar con él, si le estoy haciendo un bien o le estoy haciendo un daño. Y nosotros, los enfoques anteriores eran pacientes, por así decirlo, sin antecedentes, o sea, pacientes con función cardíaca normal. Pero muchas veces ya estamos en boga que los pacientes que tenemos actualmente en nuestro medio no son así, son pacientes hipertensos, cardiópatas, renales crónicos en diálisis, diabéticos, donde ellos de por sí nosotros no sabemos qué función cardíaca tienen. Así que es muy importante a la primera reanimación saber qué tipo de paciente es. Si es un paciente precarga dependiente, que quiere decir que es un paciente con función cardíaca normal, o es un paciente que va a ser de contractilidad dependiente, que quiere decir que él requiere otras medidas más para asegurar un adecuado gasto cardíaco. Y nos traduce, no es un mismo paciente. Si yo a un paciente normal, por así decirlo, le doy un buen volumen de resucitación, el efecto en el gasto cardíaco va a ser grande. Pero si yo a ese mismo paciente, que es un cardiópata, yo le doy el mismo volumen, la respuesta va a ser menos y le voy a generar un daño a ese paciente. Así que en estos casos recomendamos menos volumen, se va a generar la misma respuesta y se hace otras medidas coadyuvantes. Ya, esto también hay que tener en cuenta en el tipo de pacientes que nosotros vamos a poder atender en emergencia. Es muy importante esa parte. Y entonces nos pasamos a 3 definiciones. El paciente responde a fluidos, que como ya le he dicho, un paciente que responde a fluidos es simplemente que un paciente a la administración de un bolo de fluidos me va a generar un mejor gasto cardíaco y una mejor perfusión tisular. El paciente que es la tolerancia a fluidos es aquel paciente que por más que yo le dé fluidos, va a llegar a un punto donde me genera un gasto cardíaco que se llega a una delgada línea, pero no genera un daño orgánico. O sea, estoy llegando entre una reanimación a un mantenimiento. Este concepto todavía no está tan establecido, pero lo ideal sería manejarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir la monitorización del paciente. Y obviamente la sobrecarga de fluidos es obviamente posterior a una resucitación exagerada de fluidos que tiene que traducirse en algún daño de algún tipo de órgano, ya sea pulmonar, tisular, cardíaco, cerebral, renal, hepático, etc. Entonces, ¿cuándo, cómo y usar un fluidoterapia en emergencia? Conociendo la teoría,
conociendo ya a nuestro paciente, qué tipo de paciente a la primera evaluación lo podamos ver, vamos a ver dos cosas. El paciente está hipotenso, el paciente tiene un buen llenado capilar, ¿qué es lo que lo podemos hacer todos nosotros? El paciente o está orinando, ha disminuido el flujo urinario, ya estando en un ambiente hospitalario, la medición del lactato, que es en una gasometría, lo podemos encontrar rápidamente, y muchos de los establecimientos ya tienen un ecocardiógrafo en emergencia. Ver, si con todo esto, haciendo mi evaluación, mi paciente, yo digo, no, mi paciente está con déficit de volumen, mi paciente está hipovolémico, hago lo que es la reanimación con bolos de fluido, que generalmente acá la revisión lo he encontrado es de 500. Lo recomendable, ya posteriormente les voy a decir de cuánto a cuánto va el rango o cuánto por kilo de peso. Y hay pacientes con poblaciones especiales, pacientes con lesión cerebral traumática o entonces que ellos sí o sí tienen que ir para administración con cloruro de sodio. En los otros se pueden utilizar otras soluciones balanceadas. Pero netamente a lo que tenemos, a lo que nos enfocamos, cloruro de sodio. Vemos, el paciente se le dio el bolo. Reevaluamos todo esto de acá. El paciente mejoró la presión, el paciente empezó a presentar diuresis, el llenado capilar que estaba prolongado llegó a estar a -2, llegó a estar a 2 segundos. Puedo hacer una prueba de levantamiento pasivo de piernas para saber si mi paciente responde a fluido. El lactato se normalizó. Si la respuesta es sí, pasamos a fluidoterapia de mantenimiento. Si mi paciente es no, tengo que asumir que el paciente está hipovolémico y le puedo dar una segunda administración del bolo, siempre y cuando no superando un máximo de 20 a 30 por kilogramo de peso. Y ya ir viendo otras intervenciones. ¿Cómo qué quiere decir? Si mi paciente ha sufrido un HDA, es un shock hipovolémico, el fluido no le va a ayudar. Al inicio va a ayudar. ¿Qué es lo que necesita? Sangre. Mi paciente está séptico. El fluido no lo ayuda, no lo mejora. Necesita vasoactivos. Paciente cardiópata con shock. Se le da una administración baja de fluidos. No mejora, necesita inotrópicos y vasopresores. O sea, ya nosotros no podemos seguir insistiendo en el agua que necesita fluidos. No. Al segundo bolo ya tengo que pensar en mi paciente, no. En esa curva de Flamel-Starling ya se está yendo ya la línea a la horizontalidad. Así que necesito otras intervenciones. Sí, pero si mi paciente veo que responde al bolo, le sigo dando un segundo bolo. Si requiere mi paciente, vemos que va a requerir grandes cantidades de volumen, ya utilizo lo que es la administración recién de los coloides. Y en este caso lo que está indicado es la albúmina. Mismo concepto, para que vean que la mayoría se concierne, pero acá nosotros vamos a poner en énfasis en esto de acá, que es la piel moteada, que se ha demostrado que tiene un valor pronóstico de mortalidad bastante acertado, casi al igual del nivel de lactato. Mismo concepto, paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿puedo yo usar fluidos para mejorar el gasto cardíaco y perfusión de este paciente? Hago mi evaluación de que si mi paciente va a responder a fluidos, con una evaluación hemodinámica que esto. O hago ecocardiografía en los ambientes en las emergencias que tienen ecocardio, o hago lo que tengo acá, medición de lactato, piel motada, con una gasometría puedo ver delta de CO2, saturación venosa central con una línea central. Si veo que el paciente requiere administración de fluidos, le doy mi bolo de fluidos. Reevalúo a mi paciente. Veo que hay signos de hipoperfusión, tengo que volver a hacer otro bolo de fluidos. Si el paciente mejora, detengo fluidos de mantenimiento. Pero si mi paciente no mejora, otras medidas. Ya se hace un monitoreo hemodinámico avanzado. Y otra vez la ecocardiografía para ver lo que es la disfunción cardíaca o no hay disfunción cardíaca. ¿Ya? Así que nosotros, tanto como con la clínica, podemos ya decir que nuestro paciente va a ser respondedor o no respondedor a fluidos. Obviamente, lo ideal ahora que está de fácil accesibilidad y, bueno, va a ser operador dependiente siempre, que es la ecocardiografía. Entonces, si yo estoy en un primer nivel de acción donde no tengo ecocardiografía, o estoy en una emergencia donde tampoco tengo ecocardiografía, 5 cosas donde que me demuestre que el paciente está con hipoperfusión: alteración del estado mental, el paciente no hay disminución del flujo urinario, paciente hipotenso, un llenado capilar hetero o piel moteada.
5 cosas que lo podemos hacer todos. Si el paciente tiene cualquiera de estas, bolo de fluidos. Si mejora y responde a la administración de fluidos, fluidos de mantenimiento, no insistir con los bolos. Si mi paciente no mejora, hacer una segunda valoración hemodinámica. Y muchas veces se han visto tipos de protocolos. El protocolo Rosé es el más utilizado, pero netamente está enfocado a lo que es sepsis. Hay otros protocolos del manejo de shock hemorrágico, protocolos de transfusión masiva, etcétera, para diferentes tipos de shock. Pero en lo común, lo que he podido ver, que lo más común que nosotros vemos es siempre la sepsis o las infusiones. El protocolo RECE se basa, así como dice sus iniciales, la R de resucitación, la O de optimización, la S de estabilización y la E de evacuación. Acá al revés. Primero vamos a la resucitación. Como que decir, la primera resucitación es, como dije, garantizamos, adecuamos un gasto cardíaco y revertimos lo que es la hipoperfusión, adecuamos una perfusión tisular a nivel de los tejidos. En acá entra lo que es el bolo inicial. Si el paciente no responde al bolo inicial, presores y evaluar respuestas siempre, monitoreo continuo. Una vez revertimos esto, se optimiza, aseguramos perfusión de órganos y acá aseguramos lo que es la valoración, que si el paciente va a seguir respondiendo a los bolos de fluidos o simplemente llega a lo que es la titulación de vasopresores. Vamos a la parte de estabilización. Una vez garantizado todo esto, que mis tejidos están perfundidos, vigilamos signos de sobrecarga, ya sea con los líquidos de mantenimiento, y que estos líquidos o que la misma del proceso de infusión te generan disfunción orgánica, que está basado en monitoreo hemodinámico. Y lo último es la evacuación o la recuperación, donde nosotros vemos qué es lo que ha sucedido después de tanto el proceso infeccioso o de la reanimación que le hemos dado. Si el paciente tiene sobrecarga de fluidos, hacemos que el paciente, ya sea dependiendo de la condición clínica actual que esté en este punto, con diuréticos, la misma eliminación espontánea de diuresis del paciente, o lo que es si el paciente llegó a terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que ya están establecidos? Casi todos. El volumen de reanimación inicial con líquidos va de 30 por kilo en 3 horas, como le funciona, de 20 a 30. Los bolos, es importante dar en bolo y no de golpe todo el volumen. Así que los bolos están establecidos cada 15 a 30 minutos a 4 cc por kilo de peso. Que más o menos los estudios se han orientado a hacerlo entre 250 a 500 cc, individualizándolo al paciente. Si es mayor volumen, en mayor tasa de infusión. Si es a menor volumen, más rápida tasa de infusión. ¿Por qué? Si yo le doy 500 a 15 minutos, todo el líquido que le estoy dando, por el daño del cáliz y toda la presión que se va a ejercer, la mayor parte de ese líquido se va a ir a la intersticial y no estoy generando un adecuado retorno venoso. Y obviamente todo soporte fluidoterápico en un ambiente hospitalario tiene que ser mediante monitoreo. Yo no simplemente le puedo decir, pásenle tal, si no lo puedo ver al paciente. Como les dije, la idea es llegar a mis objetivos. Si yo no llego a mis objetivos, no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Una vez llegado a mis objetivos, se suspende la terapia y se pasa a lo que es el mantenimiento. ¿Y cuáles son mis objetivos? Garantizar una presión arterial sistólica mayor a 90, una presión arterial mayor a 65, garantizar un índice de shock menor a 0,7, una frecuencia cardíaca menor a 90, disminución del edema periférico, garantizar una adecuada diuresis mayor a 0,5, que eso es todo lo que lo vemos nosotros. Y algunas variables bioquímicas que son lo que es, más que todo, lo que es el lactato, una reducción del lactato menor a 2, saturación venosa central mayor a 70, hemoglobina mayor a 7, y lo que son los monitoreos hemodinámicos, tanto con ecocardiografía o con el monitoreo hemodinámico, por así decirlo, que generalmente ya lo vemos en áreas críticas, que lo más importante acá son lo que es la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico, que tienen alta tanto especificidad como sensibilidad, y lo que es la variación del BTI a nivel de ecocardiografía, que tienen casi igualdad en sensibilidad y especificidad, para ver la respuesta a volumen de mi paciente. Acá vemos un poco de ecocardiografía, que es netamente lo que es el protocolo VEXUS, que lo podemos hacer también.
Este protocolo nosotros lo realizamos una vez hecho la fase de reanimación. Si yo veo que mi paciente está en fase de reanimación, veo que no responde, tengo que ver si mi paciente está yéndose al otro lado, al overload, a la sobrecarga. Simplemente lo principal es ver la vena cava inferior, que es esto de acá. Sí. Hago la medición. Si es más de 20, hago todo lo que es el protocolo Vexus. Pero si es menos de 20, puedo asegurar que el paciente todavía no está llegando a la congestión. Claro, hay otros métodos como presión intraabdominal, lo que es la ecopulmonar para ver de líneas B, ya que el pulmoncito, lastimosamente, es uno de los principales órganos afectados en cuanto a la sobrecarga de fluidos. Ya, la traducción, lo normal debería verse así. Y cuando vemos sobrecarga ya vemos una adecuada alteración. Generalmente son las alteraciones de las ondas tanto del sistólico y de la diástole. Y como les dije al inicio, ¿cuáles son los efectos de la sobrecarga de fluidos? Van a generar múltiples efectos, como son alteración del estado cognitivo, delirio, alteración del sueño, hipertensión intracraneal, disminución de la contractilidad, disfunción diastólica, un aumento de lo que es el ventrículo derecho, compresión mecánica por derrame pericárdico, un hilio, se generan translocación bacteriana, hipertensión intraabdominal, disminución del volumen tidal a nivel pulmonar, incremento del trabajo respiratorio, no hay adecuada cicatrización, hay una alteración de lo que es la perfusión renal, daño renal por ende sí, retención de agua y sal, a nivel hepático hay hepatitis isquémica, etcétera, incluso hasta coagulopatía inducida por sobrecarga de fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar nosotros? Siempre, el fluido es un fármaco, ¿ya? Hay que saber administrarlo. No todos hay que darlo, y hay que saber a quiénes darlo y cuánto darles. Hay que saber nuestro paciente en qué zona de la curva de Frank Starling está. Evaluarlo, ver qué tanto va a recibir de volumen, si va a responder, no va a responder, ver si este paciente responde o no. La administración ya está dada en bolos. Si hay una adecuada respuesta, suspendemos los bolos y pasamos a fluidos de mantenimiento. Y si no hay respuesta o hay disfunción orgánica o hay signos de sobrecarga, simplemente este paciente no responde y tenemos que hacer otras medidas, ya sea inotrópicos, vasopresores, hemoderivados, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien esto, la mayoría de los estudios de fluidoterapia se han basado en lo que son sepsis e hipovolemia, hay otros protocolos donde, por ejemplo, en la pancreatitis, se sigue manteniendo el protocolo por bolos, nada más que es el mismo objetivo, hidratación guiada por objetivos. En la más común que es el shock hemorrágico, donde los fluidos máximos en bolo inicial es darle de litro a litro y medio, pacientes con síndrome por aplastamiento, igualito, para evitar lo que es la rhabdomiólisis, la erosión renal aguda, se mantiene, los bolos iniciales van de 1000 a 1500, pacientes con cetoacidosis diabética, los bolos van de 1000 a 1500. Son los únicos casos y ahí, bueno, obviamente el paciente quemado que es completamente diferente, que tiene sus propias fórmulas, que la mayoría de pacientes que podemos ver nosotros en emergencia van a estar centrados en esto, que casi, como les dije, son de un 70-80%. El otro porcentaje son los que ya les mencioné anteriormente, que sus protocolos también establecidos, que son un poco más liberales en cuanto a la administración de fluidos. Pero igual, simplemente te centran, todo paciente que recibió fluidoterapia tiene que ser monitorizado. Nunca hay que dejarlo simplemente que pase 3, 4, y yo me hago el chueco. No, no es así. Tiene que ser siempre monitorizado el paciente. Así que muchas veces menos es mejor que darle mucho más. Gracias. ¿Alguna duda o pregunta que puedan tener?
Ya, miren, los estudios no demuestran que haya un fluido ideal, ¿ya? Dar coloides o cristaloides o soluciones balanceadas. Se ha demostrado beneficio en las soluciones balanceadas en cuanto a la reducción de que el paciente esté hospitalizado, reducción de que el paciente salga más rápido de soporte ventilatorio, pero en cuanto a mortalidad no ha habido una gran diferencia, ¿ya? Recuerden, el primero coloide, el primer fluido de elección siempre va a ser el cristaloide. Y los coloides ya están muy desfasados, porque muchas veces se pensaba que el coloide, que el volumen, digamos, de 500 de coloide que le iba a dar, casi el 50% se iba a ir al intravascular. No es así. Se han hecho estudios que ya el coloide como el cristaloide, casi de 1.180 nomás se van al intravascular, entre 220 y 180. O sea, no hay diferencia. Lo recomendable, como les dije, si el paciente está en shock hemorrágico, es darle soluciones balanceadas, en este caso los cristaloides. Y obviamente, como les dije, si es shock hemorrágico, la solución no es esa, la solución no es darle volumen. El volumen inicial, como les mencioné, es simplemente para corregir en ese momento la hipoperfusión. El paciente lo que real necesita es sangre. Nuestra reanimación va a ser inicial. ¿Va a haber una respuesta? Sí, pero a los pocos minutos después, o a las pocas minutos o horas después de esa respuesta, el paciente va a ir a la hipotensión si es que nosotros no llegamos a corregir el problema. Y ahí viene lo que son las medidas coadyuvantes. Doctor, tenemos otra pregunta. Yo estoy tratando de ver. Ya. Sí. Dice acá pacientes con, ¿dónde está? Con hipoglicemia y hipotensión en paralelo. La hipoglicemia sintomática no se trata con volumen, ¿ya? La hipoglicemia, si el paciente está hipoglicémico y está sintomático, se le da y está hipovolémico, perdón, se le da el volumen con cloruro o soluciones cristaloides y se le da el rescate con dextrosol 33. Una vez solucionado el problema, pasamos a fluidos de mantenimiento, que en este caso, ahí sí entran las soluciones glucosadas. En las soluciones de mantenimiento, la hidratación no simplemente es decir, hidratación es cloruro, no. Las soluciones de mantenimiento entran lo que son las soluciones glucosadas. Así que, si tengo un paciente hipoglicémico e hipotenso, opto por darle cristaloides y opto por darle la corrección de la glicemia con dextrosol 33, que ya está protocolizado de más o menos generalmente es administrable entre 25 y 35 gramos de dextrosa, que casi son 4 o 5 ampollitas de la dextrosa 33. Ya, lo que comento, en caso de administrar, como les dije, lo que es la velocidad de infusión influye bastante. La temperatura también influye bastante. Si yo tengo un paciente que está con politraumatizado, un ejemplo, y me dicen, pásale un cloruro a chorro, y la paciente lo pasa en volumen stroke, probablemente en ese tipo de situaciones sí esté indicado. ¿Por qué? Yo necesito resucitar a ese paciente. El paciente está, por ejemplo, está chocado. Pero si tengo un paciente estable, tranquilo, no tengo por qué ver la necesidad de administrarle cloruro, así en bolo, para bajar la glicemia, no está indicado en ningún sitio. Simplemente se le da soluciones de mantenimiento. En cuanto a la que es el Avocat, siempre se prefiere vía periférica, ¿ya? Y una de preferencia de Avocat 18 para abajo. Si, digamos, el paciente tiene una central o tiene una vía periférica, lo recomendable siempre es la vía periférica. La administración por vía periférica de un calibre 18 para abajo. 18, 16 o 14. Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Y quizás tenga algunas recomendaciones finales, doctor, antes de finalizar la telecapacitación. Las recomendaciones finales que les puedo dar son las conclusiones que les di. Individualicen al paciente. No todos los pacientes son iguales. Saber la historia de ese paciente. Saber con frente a qué paciente me estoy enfocando y, como les dije al inicio, ver si mi paciente me va a responder a fluidos o no. Y si no me va a responder a fluidos,
y si no tengo otras medidas que yo darle, simplemente fluidoterapia de mantenimiento y trasladado al otro centro a un centro de atención especializada. Y si está dentro de un hospital, no es seguir insistiendo con fluidos, simplemente es ya usar otras medidas coadyuvantes, que en este caso, como les dije, lo más común que tenemos son los soportes vasopresores. Ok, muchas gracias, doctor Gabriel Enríquez Mamani Sucasaire, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos su valioso tiempo y conocimientos con esta excelente ponencia. También agradecemos al equipo de Telesalud del Hospital Carlos Monge Medrano por la articulación y discusión en este importante tema. Muchas gracias a todos los participantes por su gentil atención.